La sangre es más espesa de lo que piensas. No fluye como el agua. Se arrastra, pegajosa y caliente, dejando un rastro oscuro que lo mancha todo. Ahora lo sé, porque tengo las manos cubiertas de ella. Y el olor a cobre y a perfume barato de jazmín se me ha metido en la garganta, en un nudo que no puedo tragar. Estoy arrodillado en el suelo de la cocina. El azulejo blanco ya no es blanco. Y el cuerpo de mi madre yace a mi lado. No es ella, es solo una cáscara vacía. Una muñeca rota con los ojos muy abiertos mirando al techo, acusando. El cuchillo del pan, ese mismo que usaba para cortar la barra de cada mañana, sobresale de su pecho como una bandera macabra en un territorio conquistado. Tengo 22 años. Me llamo Valerio. Valerio Aelius. Un nombre que suena a vieja Roma, a algo que debería haber sido fuerte y noble. Pero aquí estoy, temblando como un niño, con el eco del grito de mi hermana aún zumbando en los oídos. Ella fue la que llegó y encontró esto. Su mirada, un pozo de horror y de una comprensión instantánea, es lo que me ha destrozado más que el acto en sí. Todo empezó, como suelen empezar estas cosas, mucho antes de que yo cogiera el cuchillo. Todo empezó con los susurros. Mi infancia huele a colonia barata y a humedad. Vivíamos en un piso pequeño, en un barrio donde el sol era un lujo. Mi madre, Silvia, era una mujer bella, de una belleza frágil y afilada como el cristal. Se pasaba las horas muertas frente al espejo del recibidor, repitiéndose que se merecía más, que la vida le había sido injusta. Mi padre, un hombre del que solo conservo el olor a tabaco y la sensación de unas manos grandes que un día dejaron de acariciar mi cabeza para desaparecer para siempre. Se fue cuando yo tenía 6 años. Mi madre dijo que era un cobarde, un don nadie, pero siempre, siempre había un pero en su voz cuando hablaba de él, un deje de amargura tan profundo que envenenaba el aire. Luego estaba mi hermana, Claudia, 7 años mayor que yo. Ella fue mi faro, mi refugio. Mientras mi madre se consumía en su teatro de frustración, Claudia me daba de comer, me leía cuentos y me secaba las lágrimas con la esquina de su falda. Recuerdo las noches de invierno, metidos los dos en su cama, escuchando la risa estridente de mi madre desde el salón, mezclada con las voces profundas de hombres que nunca repetían cara. «Duérmete, Valerio», me susurraba Claudia. «No hagas caso. Yo estoy aquí». Pero con los años, Claudia empezó a cambiar. La adolescencia la volvió distante. Se alió con mi madre. O quizás fue al revés. Empezó a ver en mí no a su hermanito al que proteger, sino una carga, la razón por la que no podíamos mudarnos a un sitio mejor, la sombra de un padre al que ambas parecían odiar con una furia renovada. Los susurros empezaron entonces. Mi madre y ella, con las cabezas juntas en la cocina, callándose cuando yo entraba. Miradas que me escudriñaban, llenas de un secreto que no comprendía. El primer golpe real, el que rompió el cristal de la normalidad, llegó el día de mi 14º cumpleaños. Mi madre, en un raro arranque de generosidad, me había comprado un pastel. Lo recuerdo perfectamente. Era de chocolate, con mi nombre escrito en azúcar glaseado. Estaba soplando las velas cuando, de la nada, ella soltó. «Tienes los mismos ojos que él. Es desagradable». El silencio se hizo de plomo. Claudia bajó la mirada. Yo me quedé con la cara ardiendo, la ilusión del pastel convertida en ceniza en la boca. Esa noche lloré en silencio, ahogando los sollozos en la almohada. Era como si una puerta se hubiera cerrado para siempre. Ya no era solo su hijo, era el recordatorio viviente de un hombre al que despreciaba, y ese parecido se convirtió en mi culpa original. Los abusos se volvieron más sutiles, más crueles. Las palabras eran sus armas preferidas.
Eres tan torpe como tu padre. Nunca llegarás a nada. Eres mi cruz. A veces, en sus peores momentos, cuando el alcohol se mezclaba con su rabia, podía ser físicamente violenta. Un empujón contra la pared, un pellizco tan fuerte que dejaba un moretón durante días, pero el dolor físico sanaba. Lo otro, la erosión lenta y constante de mi autoestima, eso era lo que me estaba matando. Claudia, mi faro, se convirtió en una espectadora cómplice. A veces incluso participaba. «Mamá tiene razón, Valerio. Deberías esforzarte más», decía con una voz que no era la suya. La traición de Claudia fue la que más me dolió. Era como si el suelo firme bajo mis pies se hubiera convertido en arenas movedizas. Y entonces llegó el secreto, el gran secreto. Fue un martes por la tarde. Andaba buscando unas pilas en el cajón desordenado del escritorio de mi madre. Un caos de facturas y papeles viejos. Mi mano topó con algo duro y frío. Era una llave pequeña, oxidada. Debajo de un montón de recibos, encontré una caja de madera. Simple, sin adornos. La llave encajó perfectamente. Dentro no había joyas ni dinero. Solo un fajo de cartas atadas con una cinta y un sobre más grueso, amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas, lo abrí. Era el testamento de mi padre. No el cobarde que se fue, sino el hombre que, según ese papel, había muerto en un accidente de tráfico cuando yo tenía 6 años. No nos había abandonado. Había muerto. La habitación giró a mi alrededor. El aire escapó de mis pulmones. Lo leí una y otra vez. Había dejado una póliza de seguro de vida, una cantidad de dinero que no era una fortuna, pero que era significativa, y una carta dirigida a mí, escrita con una letra temblorosa, probablemente en el hospital. Decía: «Para mi hijo Valerio, que esto te ayude a tener la vida que yo no podré darte. Te quiero, siempre». El mundo que conocía, la narrativa de mi vida, se desmoronó en un instante. Mi madre no era una víctima abandonada. Era una viuda que había ocultado la verdad, que había guardado ese dinero para sí misma, viviendo en una miseria autoinducida y culpándome a mí, y a la memoria de mi padre, de todas sus desgracias. Me había robado no solo el dinero, sino la imagen de un padre que me quería. Me había condenado a crecer creyendo que era hijo de un cobarde, que llevaba esa sangre en las venas. La rabia no llegó de inmediato. Primero fue un vacío, un frío tan intenso que creí que me helaría por dentro. Luego, la rabia empezó a crecer, lenta, implacable, como la lava de un volcán que ha estado dormido demasiado tiempo. Cada insulto, cada golpe, cada mirada de desprecio de todos esos años volvió a mí, pero ahora con un nuevo significado. No era mi culpa, nunca lo había sido. Esa noche cenamos en silencio. Mi madre masculló algo sobre lo caro que estaba todo. Claudia asintió con la cabeza. Yo las miraba y ya no veía a mi familia. Veía a 2 extrañas, 2 carceleras que me habían encerrado en una mentira durante 16 años. El sonido de sus tenedores raspando los platos era como el de una sierra cortando los últimos jirones de mi cordura. Y supe, con una certeza tan clara y terrible como el filo de un cuchillo, que no podía seguir viviendo así, que tenía que hacer algo, tenía que romper mis cadenas. El plan no se formó completo de golpe, fue una semilla venenosa que empezó a germinar en la oscuridad de mi rencor. No sabía cómo, ni cuándo, solo sabía el porqué, y el porqué tenía un nombre: Silvia, y otro, Claudia. Por la traición, por el robo, por los ojos de mi padre, que ella encontraba tan desagradables. Ahora, aquí, en esta cocina bañada en sangre, el plan ha terminado. O quizás solo acaba de empezar.
El cuerpo de mi madre está frío. El cuchillo es pesado en mi mano. Y lo peor, lo que realmente te va a destrozar, no es lo que he hecho, es por qué lo he hecho. He matado a la mujer que asesinó a mi padre todos los días durante 16 años. Y al hacerlo, me he convertido en un monstruo. ¿Crees que entender el motivo te hará perdonarme? ¿O solo hará que tu propio mundo sea un lugar más aterrador? ¿Quieres saber cómo se llega a este punto? ¿Quieres adentrarte más en la oscuridad? Si te atreves, dime que continúo. Hay mucho más que contar. La historia no termina con el cuchillo clavado. Eso era solo el principio. El sonido del grito de Claudia aún resonaba en mis huesos, un agudo cristal que se clavaba en el cerebro. No era un grito de sorpresa ni de miedo. Era un aullido de un conocimiento primitivo, de una verdad que siempre había estado allí, agazapada, y que ahora se desplegaba en todo su horror. Se llevó las manos a la boca. Sus ojos, tan parecidos a los de mi madre, se dilataron hasta casi reventar. Yo seguí arrodillado, paralizado, el peso del cuchillo en mi mano derecha como una losa de plomo. «Valerio, ¿qué has hecho?» Su voz era un hilo roto, apenas un susurro. No pude responder. Mi lengua era de trapo, mi garganta un desierto. Lo que salió de mí no fue una palabra, fue un gemido, un sonido animal que no reconocí como mío. Claudia no se acercó. Dio un paso atrás, tropezando con el marco de la puerta. Su mirada bailaba entre el cuerpo de nuestra madre y yo, y en sus ojos vi como todos los recuerdos, todas las pequeñas crueldades y los silencios cómplices, se reorganizaban para formar una imagen nueva, monstruosa, y para ella, comprensible. Y eso fue lo que más me aterró, que lo entendiera. El testamento, musitó. No era una pregunta, era una confirmación. Asentí lentamente. Una lágrima caliente se escapó y se mezcló con la sangre seca de mi mejilla, el sabor a sal. Y cobre me revolvió el estómago. Tenías que saberlo, logré articular. Tú también lo sabías, ¿verdad, Claudia? Ella no negó nada, solo apretó los puños y su expresión se transformó de un horror paralizante a una rabia fría y cortante. Era nuestra madre, Valerio. Era nuestra madre. Su voz ganó volumen, pero no por ello perdió ese tono de terrible lucidez. ¿Crees que eso cambia algo? ¿Que un papel y un poco de dinero justifican esto? No fue solo el dinero, rugí, encontrando por fin una chispa de fuerza en la hoguera de mi furia. Fue todo. Fue cada día que me hizo creer que él nos abandonó. Fue cada vez que me dijo que tenía sus ojos, sus gestos, su sangre de cobarde. Me robó a mi padre, y tú me robaste a mi hermana. Claudia esbozó una mueca que pretendía ser desprecio, pero en sus ojos asomaba un dolor antiguo, una grieta que yo nunca había querido ver. Creciste creyendo que tu padre era un héroe caído, ¿verdad? Después de lo de hoy, parece que la sangre de cobarde no era tan solo suya. Sus palabras me atravesaron con más precisión que cualquier cuchillo. Me puse de pie, tambaleándome. La sangre de mis manos manchó el pantalón. El olor a jazmín y muerte era ya insoportable. ¿Y tú, Claudia?, la acusé, señalándola con un dedo tembloroso. Tú que siempre fuiste la lista, la fuerte. ¿Nunca cuestionaste su versión? ¿Nunca sospechaste? Ella guardó silencio demasiado tiempo, y en ese silencio lo supe todo. Lo había sospechado. Tal vez no los detalles, pero sí la mentira esencial. Y había elegido el bando de la comodidad, del silencio, de la supervivencia. Había elegido a mi madre. Era más fácil, dijo al final, con una voz gastada. Era más fácil odiar a un fantasma que vivía lejos que enfrentarse a la mujer que vivía contigo en esta casa. El sonido de las sirenas llegó de repente.
primero lejanas, como un zumbido de insectos enfadados, y luego creciendo, apagando cualquier otra cosa. Los destellos azules y rojos empezaron a bailar en las ventanas de la cocina, pintando de colores de pesadilla la escena carnicera. Claudia me miró, y por un instante vi a la hermana que una vez tuve, la que me protegía. Un destello de lástima, de un amor que no había muerto, sino que había sido enterrado bajo capas de resentimiento y complicidad. «Lo siento, Valerio», susurró, y supe entonces que no me lo decía por lo que yo había hecho. Se lo decía a sí misma por lo que ella no había hecho, por no haber estado allí, por haber sido, en última instancia, tan culpable como mi madre. La puerta principal se vino abajo con un golpe seco. Voces graves gritaron órdenes. Figuras altas y oscuras, armadas, invadieron el pasillo. «Manos donde podamos verlas, todos en el suelo». Claudia, obedientemente, se arrodilló y entrelazó las manos detrás de la cabeza. Sus ojos no se apartaban de mí. Eran dos pozos de un dolor infinito. Yo, en cambio, me quedé de pie. Dejé caer el cuchillo. Cayó al suelo con un chasquido metálico y definitivo sobre los azulejos manchados. Levanté las manos, rojas, y miré a los agentes que se abalanzaban sobre mí. No vi enemigos, vi el final, la liberación. Uno de ellos me inmovilizó con una fuerza brutal, torciéndome los brazos a la espalda. El frío del metal de las esposas cerrándose alrededor de mis muñecas fue un shock, un contraste brutal con el calor de la sangre. No resistí. Dejé que mi cuerpo fuera una marioneta floja. Mientras me sacaban a rastras de la cocina, pasé junto a Claudia. Nuestras miradas se encontraron por última vez. «¿Por qué no me lo dijiste?», le pregunté, con la voz quebrada, en un último y patético intento de aferrarme a algo. Ella bajó la vista. No hubo respuesta. El trayecto en coche patrulla fue un borrón. La ciudad, mi ciudad, pasaba por la ventana como una película muda. La gente en las calles, con sus vidas normales, parecían seres de otro planeta. Yo ya no era uno de ellos. Había cruzado un umbral del que no hay regreso. Me llevaron a una comisaría fría, iluminada con luces fluorescentes que hacían que todo pareciera más sórdido, más sucio. Me encerraron en una habitación pequeña, con una mesa y 2 sillas. El olor a desinfectante barato no podía ocultar el hedor persistente de la sangre que se me había secado en la piel, en la ropa. Allí, solo, con el silencio aplastándome, la enormidad de lo que había hecho empezó a caer sobre mí. No era un alivio, no era una victoria, era un agujero negro que me devoraba por dentro. Cerraba los ojos y veía los suyos, los de mi madre, abiertos, vacíos. Oía el sonido del cuchillo al entrar en su carne, un ruido húmedo y sordo que nunca, en toda mi vida, conseguiría olvidar. Pero junto a ese horror, como una llama gemela, ardía la certeza de mi motivo. Ella me había creado, me había moldeado con su veneno, y al final había forjado el arma que la destruiría. Yo era su obra maestra, su fracaso final. La puerta se abrió. Entraron 2 detectives, uno mayor, con cara de cansado, y otro más joven, con mirada de halcón. Me leyeron mis derechos. Asentí. Empezaron las preguntas, las fáciles al principio. Nombre, edad, luego la gran pregunta. «Valerio, ¿por qué lo hiciste?». Respiré hondo. El aire olía a mí, a sangre y a muerte, y a ellos a café rancio y a rutina. Y entonces comencé a hablar. Les hablé de mi padre, del testamento, de la caja de madera, de la carta. Les hablé no para defenderme, sino para condenarla a ella, a la mujer que yacía fría en una morgue, para que su memoria quedara manchada tanto como mis manos, para que el mundo supiera que la víctima no era solo una, que el monstruo rara vez nace,
casi siempre se hace. El detective mayor me escuchaba, tomando notas ocasionales. El más joven no disimulaba su repulsión. Así que, según tú, dijo el joven, con un deje de sarcasmo, lo hiciste por tu padre, un hombre al que no recuerdas. Lo miré fijamente, y por primera vez esa noche sentí una calma extraña, letal. No, dije, y mi voz sonó clara, como el cristal. No lo hice por él, lo hice por el niño de 6 años al que le robaron su recuerdo. Lo hice porque después de 16 años de escupir sobre el nombre de un hombre bueno, ella merecía enfrentarse a los ojos que tanto odiaba en el último segundo de su vida, para que supiera, sin lugar a dudas, de quién era hijo. El silencio en la habitación era absoluto. Hasta el detective cínico pareció quedarse sin palabras. El motivo no era el dinero, no era solo la venganza, era la restitución de una identidad robada. Era un acto de guerra contra una mentira que me había definido. Y al explicarlo, al ver el destello de comprensión incómoda, casi de empatía perturbadora, en los ojos del detective mayor, supe que, en cierto modo, había ganado. Pero también supe, con una certeza que me heló el alma, que había perdido todo lo demás. Había perdido a mi hermana, había perdido mi futuro, y me había perdido a mí mismo en el proceso. El juicio, la condena, la celda, todo eso estaba por llegar. Pero en esa habitación de interrogatorios, con el olor a mi crimen pegado a la piel, ya había comenzado mi eternidad. El juicio fue un circo, un espectáculo macabro donde yo era la fiera enjaulada y el mundo entero miraba entre los barrotes. Los titulares gritaban: «El parricida del testamento», «Locura o venganza». La gente me veía y solo podía pensar en una cosa: el monstruo que había matado a la mujer que le dio la vida. Nadie quería ver al niño al que le habían robado la vida primero. Mi abogado, un hombre joven y ambicioso que olía a colonia demasiado dulce, insistía en la enajenación mental transitoria. No estabas en tus cabales, Valerio. El shock de la revelación te nubló el juicio. Pero yo me negaba. Me sentaba en el banquillo con un traje que no era mío y miraba a los periodistas, a los curiosos, a Claudia, siempre a Claudia, que ocupaba el asiento de la parte acusadora, vestida de negro, con un luto perfecto e impasible. Declaré. Lo hice con una calma que a mí mismo me aterraba. Conté mi historia otra vez, la misma que les conté a los detectives. Hablé de la caja, de la carta, de los ojos de mi padre. No pedí piedad. Solo expuse los hechos, uno tras otro, como clavándolos en la pared de la sala. Quería que todos supieran la arquitectura de mi ruina. La fiscal, una mujer de mediana edad con una voz como un cuchillo, me destrozó en el interrogatorio. Así que, según usted, ¿su madre era tan malvada que merecía morir? ¿Esa es su justificación? No pude responder. No había justificación. Solo había un motivo, una razón que se enredaba en las entrañas y que no podía ser explicada en los términos simples del bien y del mal. Y entonces llegó el turno de Claudia. Subió al estrado con la elegancia de un funambulista. Juró decir la verdad. Me miró y por primera vez desde aquella noche en la cocina sostuve su mirada. Había algo diferente en ella, una determinación fría como de acero pulido. La fiscal fue directa al grano. Señorita Elius, cuéntenos sobre su madre, sobre el ambiente en casa. Claudia respiró hondo. Sus manos, perfectamente cuidadas, se aferraron a la barandilla. Mi madre no era una mujer fácil, comenzó, su voz clara y proyectada para que todos la oyeran. Era fría, calculadora. Vivía obsesionada con lo que había perdido, o con lo que creía merecer. Habló de los hombres, de las deudas, de las mentiras piadosas.
confirmó, ante el estupor de la sala, que la versión del abandono de mi padre era falsa, que ella lo había sospechado desde hacía años, desde que encontró una carta antigua dirigida a mi madre, firmada por un abogado. Un murmullo recorrió la sala. Mi abogado sonrió, creyendo que era nuestro golpe de suerte. Pero entonces la fiscal le hizo la pregunta clave. ¿Y su hermano, Valerio? ¿Cómo era su relación con él? Claudia bajó la mirada un instante, y cuando la alzó de nuevo, sus ojos eran dos pedernales. Valerio siempre fue problemático, desde pequeño, muy apegado a la figura de un padre al que no recordaba, lo idealizaba. Se creía la víctima constante. Sus palabras caían como gotas de hielo. Mi madre pudo ser dura, sí, pero nunca le faltó nada. Techo, comida, ropa. Él era ingrato, siempre buscando motivos para odiarla. Yo me quedé helado. Era como si estuviera describiendo a un extraño. Cuando encontró el testamento, continuó Claudia, no lo vio como una tragedia. Lo vio como un arma. Se obsesionó. Decía que mamá le debía todo, que era una ladrona. La amenazó. Dijo que si no le daba lo que era suyo, pasaría algo. Mentira. Era una mentira descarada, tejida con hilos de verdad retorcidos. Yo nunca la amenacé. La rabia que sentí era un pozo mudo y hirviente dentro de mí, pero nunca la verbalicé como una amenaza. ¿Llegó a temer por la vida de su madre, señorita Elius?, preguntó la fiscal con una voz ahora suave, casi compasiva. Claudia me miró directamente a los ojos, y en su mirada no había dolor ni traición. Había puro triunfo. Sí, dijo, con una claridad que cortó el aire de la sala. Sí, lo temía. Le dije a mi madre que tuviera cuidado, que Valerio no estaba bien. El mundo se desvaneció a mi alrededor. Solo existía su rostro, sereno, bello y letal como la cicuta. No solo me estaba condenando por el asesinato. Estaba construyendo la narrativa de la premeditación. Estaba pintando el cuadro de un hijo desnaturalizado y peligroso, no de un joven destrozado por una verdad insoportable. Su venganza no era por la muerte de nuestra madre. Su venganza era por haberle recordado su propia cobardía, por haberla obligado a mirar en el espejo de su complicidad y no gustarle lo que veía. Esa fue la puñalada final, la que no tenía sangre, pero que me mató más que cualquier otra cosa. Mi propia hermana, la persona que me había protegido una vez, me entregaba al verdugo para salvar su propia conciencia, para lavar su culpa en la hoguera de mi condena. El veredicto era predecible. Culpable de asesinato en primer grado. La premeditación, probada por el testimonio de Claudia, selló mi destino. Cuando el juez leyó la sentencia, cadena perpetua, no sentí nada. Era un cascarón vacío. Miré a Claudia una última vez. Ella sostenía la mirada, seca, impasible. Se levantó y salió de la sala sin volver la vista atrás. Era una extraña. Siempre lo había sido. Ahora, años después, escribo esto desde mi celda. Huele a desinfectante, a humedad y a hombres derrotados. El sonido de las rejas al cerrarse es la banda sonora de mi vida. He tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar. ¿Me arrepiento? Es la pregunta que todos se hacen. La respuesta no es simple. Me arrepiento del acto. Me arrepiento de haber bajado a su nivel, de haber usado la violencia, el lenguaje único que ella, en el fondo, siempre entendió. Me arrepiento de haberle dado la razón final, de convertirme en el monstruo que ella siempre dijo que yo llevaba dentro. Le di el final dramático que siempre quiso, la confirmación de que su vida había sido una tragedia. Pero no me arrepiento del motivo. El motivo era justo, era puro, era la necesidad desesperada de un niño de recuperar su historia, su identidad, su padre. El acto fue la perversión de ese motivo.
Fue la oscuridad corrompiendo la luz. Ella me enseñó que el mundo se basa en secretos y traiciones, y yo fui su alumno más aplicado. La destruí, y en el proceso me destruí a mí mismo. Es una especie de justicia poética, retorcida y amarga. Así que aquí estoy. Valerio Aelius, el parricida. No un héroe ni un monstruo, solo un hijo que se perdió en el laberinto del odio de su madre y encontró la salida con las manos manchadas de sangre. El precio fue mi alma. Ahora tú lo sabes. Conoces el motivo. Conoces la traición final. ¿Te destruye? ¿Cambia algo? ¿Me ves con otros ojos o solo confirmo tus peores temores sobre la naturaleza humana? Esta es mi historia, mi confesión. No busco redención, porque no existe para alguien como yo. Solo busco que una persona, en algún lugar, entienda la diferencia entre un acto monstruoso y el motivo humano, terriblemente humano, que lo impulsó. Si esta historia te ha removido por dentro, si ha hecho que cuestiones los límites del bien y del mal, o simplemente si no puedes sacártela de la cabeza, entonces ha cumplido su propósito. Déjamelo saber. Comenta qué parte te ha impactado más. Comparte este relato si crees que debe ser leído. Suscríbete para conocer otras historias que exploran los abismos del corazón humano. A veces, la ficción es el único espejo lo suficientemente valiente para reflejar nuestras verdades más oscuras.